Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Ya estamos juntos acá en esta medianoche de Radio Rivadavia, en AM630, en este programa que se llama Entre el cielo y la tierra. Mi nombre es Elías Cisternas, estoy reemplazando al señor Max Gulmanelli, que no se pudo acercar. Buenas noches, padre Marcó, ¿cómo le va? Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Bien, bueno, le queremos contar que hoy vamos a estar con un invitado en el piso que se llama Jorge Martín Irigoyen, que es abogado del estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda y Asociados, hablando un poco de la reforma judicial que estuvo tratándose en la agenda esta semana. También vamos a tener el gusto de tener en línea a Monseñor Bocalip, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, en el zona centro, para hablar un poco de este encuentro que se acerca el miércoles 1 sobre la vicaría. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Seguimos entre el cielo y la tierra. Yo no sé cuál es mi trabajo, porque como soy joven, viste, no sabés bien cuál es tu tarea, pero yo sí sé cuál es el tuyo, que es predicar el evangelio. Exactamente. Me podrías contar, ¿no? El evangelio. Una frase nomás que creo que también define los temas de los que vamos a hablar, que es, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús en el evangelio. Algo que hemos escuchado tantas veces, pero que sin duda todavía nos cuesta bastante vivir. El amor exige muchas cosas, exige respeto, exige preocupación por el otro. El amor también exige justicia, ¿no? Porque yo no puedo amarte y ser injusto con vos. Entonces, o maltratarte, o insultarte, o pasar por encima de tus derechos. El amor va con todo, ¿no? Quien ama verdaderamente no puede pasar por encima del otro. Y creo que esta es una reflexión necesaria en la semana que se fue, porque en realidad sería bueno pensar, más allá de todas las cosas que se dijeron y de las agresiones que sufrieron las personas, la justicia está para respetar en el amor los derechos de cada uno de los argentinos, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor a veces los diputados o los senadores votan porque les ordenan que voten así, pero yo no sé si votan pensando en las personas que representan, ¿no? Y creo que es una buena reflexión, porque no siempre, a veces se puede ser injusto haciendo lo que a uno le mandan, ¿no? Yo entiendo que es difícil o complicado, que a veces cuando un diputado o un senador es de una provincia no siempre tiene tanta independencia, pero digamos, también hay que mirar un poco la historia, ¿no? Y si no hubiera sido, si hubiera sido una persona que dice hoy una cosa y mañana dice otra, Tomás Moro no habría puesto la cabeza para que se la cortaran porque no quería ceder en algo tan trivial como en aquel momento, que fue el avasallamiento de Enrique VIII sobre la Iglesia. En el ranking de las frases del evangelio creo que es una de las que está más primera, digamos. Si hacemos un ranking, el ámense unos a los otros como yo los he amado. Ahora digo, después de haber visto revolear botellas en el recinto oficial y demás, esto es como consejo? Jesús como amó hasta la vida, ¿no? Claro, no, pero yo veo a los sacerdotes, ¿no? Digo, no, tengo bastante vida pastoral, conozco la vida de muchos curas íntimamente y digo, ¿cómo hacen, no? O sea, porque veo ese de ámense, digamos que se aparece en la paciencia, ¿no? ¿Cuál es el consejo, no? Para tener paciencia con el que no opina igual, porque creo que siempre ese es el problema el más difícil, ¿no? Del que no opina igual. Yo el problema hoy en día no lo tengo con el que no, o sea, en realidad yo tengo un respeto enorme por el que no opina igual, pero no tengo casi ningún respeto por la persona que no sé qué opina, o que opina hoy una cosa y mañana opina otra totalmente diferente. Me parece que en la vida yo respeto muchísimo un adversario,
pero no respeto a una persona que dice sí y mañana dice no. Porque me parece que se pierde una persona cuando, digamos, es incoherente con su discurso, se le pierde el respeto, ya no sé qué creerle, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que en esto del amor, digamos, amar, hay que amar a todos. El amor del Evangelio es un amor con muchísimo respeto, pero uno ve que Jesús también con los fariseos era duro, no eran palabras amorosas. El amor exige que el otro se acerque a su esencia, a la verdad, que reflexione sobre las palabras que dice, que sus palabras estén alineadas con su mente y su corazón. Y me parece que en la Argentina de hoy uno escucha muchas palabras de muchas personas que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra y pasado dirán una tercera. Entonces me encantaría que la gente reflexione sobre esto, que es la coherencia en el amor y el sostener principios que pueden ser equivocados o no. Yo podría estar totalmente en desacuerdo con muchas personas, pero las he visto coherentes hasta el final y bueno, respeto su manera de pensar. Me cuesta más respetar cuando una persona hoy dice blanco, mañana dice negro y pasado dice gris. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Si Jesús hubiese bajado de la cruz antes que termine su pasión, si María hubiese dicho al cielo que no, luego de escuchar a Simeón, si el amor se diera frente al miedo y negociara un alto al fuego con el mal y la opresión, si la fe se convirtiese en duda y la alegría en amargura, ¿para qué tanta canción? Si el Bautista hubiese decidido huir sin llevar a cabo su misión. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos acá reunidos en la medianoche entre el cielo y la tierra. Y bueno, tenemos el gusto de tener acá en el piso acompañándonos a Jorge Martín Irigoyen, que es abogado del estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda y Asociados. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Jorge. Acércate un poquito más aquí al fogón y creo que más allá de todas las cosas que todos sabemos, la idea no es repetir lo que ya todo el mundo sabe, pero sí con un poco de serenidad, cuando Monseñor Jorge Lozano, que está a cargo de la pastoral social, señalaba que esta reforma fue hecha con un poco de apresuramiento y que tiene algunas cosas endebles con respecto a lo que significan las garantías constitucionales, ¿no? Entonces, primero me gustaría que expliques eso, que es un poco el centro del cuestionamiento hacia a esta democratización de la justicia. Sí, coincido plenamente con las palabras del Monseñor, con la carta del Monseñor que escribió. Realmente afecta a las garantías individuales de las personas. Las garantías constitucionales que son los derechos que tienen los ciudadanos, las personas, frente en un Estado de Derecho, frente al poder que tiene el Estado. Entonces, frente a ciertos, puede pasar muchas veces, porque el Estado no solamente gobierna con leyes, porque ahí está uno de los... Yo siempre digo que las verdades a medias no son verdades, terminan siendo mentiras. Entonces, es más, la mayoría de los actos que emanan del Estado son resoluciones, son normas de menor envergadura que las leyes que salen del gobierno. Por ejemplo, un secretario de Estado no dicta una ley. Lo que hace un secretario de Estado es sacar una resolución, un dictamen. Por ejemplo, la FIP se maneja a través de resoluciones, de dictámenes, no de leyes emanadas del Congreso. Entonces, la forma que tiene de gobernar el Estado no es solamente a través de las leyes que emanan del Congreso. Hay decretos, hay un montón de cuestiones que a veces se escapan, inclusive a la presidenta del Poder Ejecutivo, que hacen funcionarios de menor rango que pueden cometer verdaderos abusos y justamente el tener garantías constitucionales, como por ejemplo las medidas cautelares, punto que en algún momento tocaremos, que no solamente son económicas, porque por ejemplo la medida de no innovar, es decir, que no cambien las cosas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, no es una medida económica, es una protección frente a un eventual atropello que pueda hacer el Estado
Y si no se le pone un freno de inmediato hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el daño ya está causado. Después puede tener una sentencia dentro de 10 años que te dé la razón, pero evidentemente ¿de qué sirve, no? Entonces, con lo cual sí, coincido plenamente. Lamentablemente creemos que se nos va a hacer muy difícil ejercer la profesión. Claro, bueno, un poco para darle un tinte pedagógico, ¿no? Porque siempre que se habla del lenguaje judicial, para la gente que está alejada de lo que es el ámbito judicial, se encuentra con palabras, con cuestiones que uno no entiende, ¿no? El tema de la cantidad de votos, la gente que vota, cómo se arma una ley, y un montón de cuestiones que son procesos que para la gente que está lejos, repito, no se comprenden. Yo estuve en la página argentina.ar, donde hay información que habla sobre la reforma judicial con el proyecto justamente dividido en distintas aristas desde lo que estaba establecido y lo que se propone. Ya para empezar, me encontré con una imagen acá de la Madre Justicia sin los ojos vendados, ¿no? Es un detalle medio... Pero bueno, no sé cuál es su significado, su connotación, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. El primer punto que bueno, habla sobre, digamos, lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que tiene que ver plenamente con cantidad de miembros. Habría que explicar primero qué es el Consejo de la Magistratura. Por eso, acá estamos con la parte pedagógica. ¿Qué es el Consejo, Jorge? El Consejo de la Magistratura fue un órgano que se creó en la década de los 90, por los cuales existen personas que pueden juzgar a los jueces en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es un órgano de control de los jueces. Si un juez también puede dictar una sentencia arbitraria, con lo cual una persona puede ir a hacer una denuncia frente al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura evalúa el desempeño de ese juez. Es como un consorcio judicial, digamos. Es un consorcio que está dentro del ámbito judicial, pero compuesto por distintos integrantes del Estado. En la actualidad tengo entendido que son 13 miembros, ¿correcto? De los cuales 3 son de los jueces, o sea, los jueces ponen 3 pares, una especie de tribunal de disciplina, hagamos de cuenta que es. 2 son abogados que salen de elecciones del Colegio Público de Abogados. Los jueces también es una elección que se hace dentro de la Asociación de Magistrados. A su vez hay 3 senadores, o sea, fíjense, el Poder Legislativo aporta 3 senadores y 3 diputados. Hay un académico y uno por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Estado ya está representado, el Poder Ejecutivo está representado por un miembro y a su vez también el Poder Legislativo está representado por 6 miembros. Obviamente que en esos miembros está también las mayorías y las minorías que democráticamente se eligen en cada elección, que en el caso de los legisladores es cada 2 años, se renueva la Cámara, y en el caso del presidente de la Nación cada 4 años. Entonces, con lo cual ya es un sistema donde el voto popular está reflejado a través del Poder Ejecutivo y a través del Poder Legislativo, porque evidentemente los miembros que representan al Poder Legislativo por lo general son de las mayorías, claro, no de las minorías. Claro, y acá, bueno, con el proyecto, la información dista de que, bueno, se agregarían 19 miembros. En vez de 13 son 19. Claro, y habría un voto popular, que lo que más me llama la atención es esto, ¿no? Esta lista nueva, el voto popular directo. No es directo, sino que hay solamente 3 partidos habilitados para ser votados, que son los mayoritarios. O sea que no es para tomarlo tan literal esto. No, esa es la realidad. Si los que quedan habilitados para poder elegir o poder presentar cuando se haga la elección, supongo que será de diputados y senadores ahora en octubre, se podrá también elegir esos nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, pero los únicos partidos habilitados para eso, para presentar candidatos, son el Partido del Frente para la Victoria, el Partido Radical y el PRO, porque tienen que tener más de 18 jurisdicciones a nivel nacional. Entonces, los partidos minoritarios quedan excluidos de este juego. O sea, que ojo con hacer, claro, una lectura tan literal. No es tan democrático, ¿no? Porque, bueno, si bien está bueno que haya, me parece que está bueno que haya representantes de la gente, lo que pasa es que si ya lo postulan los partidos, no sé qué tan de la gente son, ¿no? A lo mejor deberían ser presentados por la profesión, que estaría interesante, ¿no? Sí, además, otra cosa, en realidad ya hay miembros representados por la gente. ¿Por qué? Porque recordemos que indirectamente, en definitiva, acceden a través de los representantes del Poder Legislativo.
Y a su vez hay un miembro del Poder Ejecutivo también, o sea, con lo cual en realidad están representados. Y les recordamos también, que querramos o no, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que representa a los abogados, también, si bien tiene listas propias de abogados, tienen cierto apoyo de ciertos partidos políticos. Con lo cual también ahí termina habiendo una elección. ¿Qué es una cautelar? Mira, la cautelar es un sistema de protección inmediato que tenemos las personas frente a un daño que nos pueden causar grave e inminente. Las cautelares se pueden dar entre particulares y también de la persona, del individuo frente al Estado, ¿correcto? Yo cuando vi el acto de la presidenta, cuando anunció estas medidas, uno de sus fundamentos de las medidas cautelares, principalmente las centró en las medidas cautelares económicas. El razonamiento de la presidenta fue que cómo puede ser que se le traga un embargo al Estado por una suma de dinero cuando el Estado nunca va a quebrar, tiene dinero suficiente. Entonces, con lo cual no tiene sentido que un juez aplique una medida económica contra el Estado, ni bien se presente una demanda. Primeramente, que en la práctica no sea que los jueces presenten medidas cautelares económicas contra el Estado en lo inmediato de un juicio. Y en realidad es lo que menos me preocupa frente al Estado. A mí las medidas cautelares que me preocupan son, por ejemplo, las medidas no económicas. Es decir, si viene una resolución de AFIP y me obliga de pronto a tributar un impuesto que yo considero que es absolutamente injusto, el impuesto a mí yo tengo la posibilidad de presentarme ante un juez y mire, a mí me están queriendo cobrar un impuesto por exportación de soja y yo nunca hice una exportación de soja. Entonces me parece que la AFIP está equivocado, eso sería algo grosero. Pero a veces en el absurdo uno entiende la cuestión. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ir frente a un juez y decir, señor, le pido por favor, tengo esta documentación que acredita que yo no soy sojero, que yo no he exportado absolutamente nada, con lo cual pido esta medida de no innovar hasta que pueda entenderse en el fondo de la cuestión. Puede venir el Estado también y expropiarme mi propiedad, por ejemplo. Puede venir y expropiarme mi casa, ¿correcto? Porque dicen que por una cuestión de bien común, porque va a pasar una carretera, me expropian la casa y tal vez no existe ni siquiera el proyecto de esa carretera, para que lo entiendan. O por ejemplo porque tengo 3 propiedades y en realidad se dicta una ley en cuanto a que cada persona tiene que tener una sola propiedad. Viene el Estado y me quita 2 propiedades, ¿correcto? Yo tengo la posibilidad de presentarme ante un juez y decir, señores, yo quiero esta medida de no innovar porque me parece un abuso del Estado que está vulnerando mis garantías constitucionales, el derecho de propiedad, etcétera. ¿Qué pasa? Si yo inmediatamente que hay un abuso por parte del Estado, lo que yo considero que es un abuso por parte del Estado, yo no me planto ante un juez y pido que se suspenda la medida hasta que se pueda estudiar la cuestión, que la estudie un juez, inclusive también el Estado tiene la oportunidad de defenderse en el juicio, no es que no, pero señores, paremos la pelota, esto que quieren hacer es abusivo, pido que por el momento esta medida no quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión principal. Fíjense, el Estado puede venir, si no existe esa medida cautelar, el Estado puede cometer un abuso, como por ejemplo sacarme propiedades, pero bueno, no hay ninguna instancia de defensa hasta que... hasta que llegue la sentencia definitiva, Guillermo. Fíjate, por ejemplo, un empleado del Estado. Tenemos, por ejemplo, un empleado del Estado que los empleados del Estado, en principio, los que son de la planta permanente, no pueden ser echados por un nuevo gobierno. ¿Correcto? Eso justamente para defender la continuidad del Estado y para que las personas no sean discriminadas por sus pensamientos políticos. Claro. Viene un nuevo gobierno, echa a todos los que trabajan en el Ministerio de Acción Social, porque eran del gobierno anterior, y esas personas no pueden ir ante un juez laboral a plantear una medida de no innovar hasta que no se resuelva la cuestión de fondo. Es cierto, el juicio tal vez dentro de 10 años lo ganan. Encima se genera la Cámara de Casación, o sea, están alargando los plazos judiciales. Pero en el medio te echaron. En el medio te echaron. O sea, no tenés posibilidad de plantear una medida cautelar. No es que cuando hay una sentencia te echan. No tendría que haber una sentencia para que te echen. No, lo que tendría que haber... bien, en realidad no.
entre privados el empleado le manda un telegrama de despido al empleado y se acabó la cuestión. En el Estado lo notifica, digamos. Lo notifica. Correcto. Acá el problema es con el Estado. Y son actos propios del poder del bueno, poder y ahora, ejecutivo. ¿cómo se defiende la justicia? La justicia, o sea, supongo, que decían que los abogados, las cámaras de abogados de todo el país iban a presentar recursos para impedir, o sea, ¿hay alguna manera jurídica de impedir que esta ley, una vez sancionada, entre en vigencia o no? Evidentemente esta ley ha causado mucha conmoción en la opinión pública, un poco, seguramente, no tengo dudas, porque le faltó debate, realmente se han vulnerado principios constitucionales y principios procesales que vienen prácticamente del año 1800, no es que estamos hablando, o sea, estamos hablando que están prácticamente cambiando toda la opinión de la jurisprudencia mayoritaria en nuestro territorio, y les diría dentro de los países que están en un estado de derecho, donde hay libertad. Sí, obviamente que se van a plantear recursos por la inconstitucionalidad de parte de esta ley que está sacando el poder. ¿Y qué sería que, a ver, de dónde uno puede decir esta ley es inconstitucional, por ejemplo? ¿Desde qué lugar? Desde muchos lugares. En cuanto a las medidas cautelares, por ejemplo, que me están coartando a mí la posibilidad de defenderme contra lo que se llama el hecho del príncipe. Sí, acá hay libros escritos, estamos hablando del año 1300, 1500, no es que esto es algo... prácticamente el Estado está sin estas medidas reparadoras, o por lo menos que le ponen un freno, está quedando prácticamente sin posibilidad los particulares de defenderse. Está bien, pueden hacer un juicio, pero cuando llega esa sentencia judicial, ya es tarde, porque el daño ya se causó. Entonces, no tengo dudas de que va a haber planteos de inconstitucionalidad. Pero, ojo, hay que hacerlos, hay que ver si prosperan. No es tan sencillo. O sea, vos hablás del príncipe Maquiavelo directamente cuando hablas de 1300 y demás. Mi pregunta es bastante directa. O sea, ¿se está deslegitimizando el poder judicial sobre el estatal? Sobre el estatal es todos son estatales, son los tres todos poderes, dependen, todos son del Estado, pero digamos, es como que está perdiendo son tres fuerza. Poderes el Estado: el poder legislativo, es el poder de hacer leyes, Cámara de Diputados y Senadores; el poder ejecutivo, que es la presidencia; y el judicial. El poder judicial. Son tres poderes en teoría separados. Exactamente. Claro, por eso, pero ahora es como que hay una... Se está limitando... Hay un avance. Se está limitando las facultades que tiene el Poder Judicial. Pero se está buscando una homogeneidad que no está favoreciendo, parece, o sea, de lo que se ve. No, sin dudas que no favorece. Hoy por hoy se le está poniendo un límite a las posibilidades de un juez independiente de poner freno a algo que considere que es injusto, ilegal e ilegítimo. Entonces, con lo cual sí, obviamente se le está poniendo un gran freno al Poder Judicial, que bueno, que creo que es peligroso, porque justamente lo que se busca es el equilibrio de los poderes. ¿Correcto? O sea, un poder ejecutivo para que gobierne. Nadie duda que tenemos un poder ejecutivo fuerte. O sea, está claro. Creo que de los que yo tengo 43 años, creo que fue el más fuerte que ejerció el poder ejecutivo desde el año 2003 a esta parte, a veces de una manera muy avasallante. Después tenemos un poder legislativo que legisla y que saca leyes, y bueno, en este caso también cuando tenés tantas mayorías a veces se corren estos riesgos, que prácticamente el poder legislativo saca leyes a la sola voluntad del poder ejecutivo. No, pero por eso, hablando de cuestiones de poder, por eso yo digo deslegitimizar. Por eso, el poder judicial se lo está limitando, prácticamente se lo está limitando. Sí, acá hay una cosa que me parece interesante, porque la gente se queja mucho, digamos, está protesta, lo que sea, algunos no se quejarán. Pero lo que es importante es darse cuenta de lo que uno hace cuando vota, ¿no? Y bueno, ahora en octubre va a haber elecciones de diputados y senadores. Cuando la gente vota digamos, y le da una mayoría absoluta al partido que gobierna, pasan estas cosas. El partido que gobierna tiene la libertad absoluta de cambiar hasta la matriz de la República, ¿no? Que lo cual me parece altamente peligroso, pero bueno, ha sido la gente quien con su voto le dio esta facultad al Poder Ejecutivo. Entonces también me parece importante que la gente tome conciencia que cuando viene octubre, bueno, por supuesto que al que está de acuerdo, que siga votando al oficialismo, y al que no está de acuerdo con las cosas que después pasan, que se dé cuenta que su voto vale a la hora de votar un diputado o un senador,
incluso que después se vuelve un panqueque, un cooptado o un comprado, ¿no? Porque aunque uno vote otro partido, hay que estudiar cómo votaron los partidos. Es que lo que pasa es que me parece que utilizaron justamente aparatos complejos desde que cuando decís la gente, ¿no? La gente, hay veces que hay cosas que no entiende, pero quizás es por falta de información por falta de información hay que tomarse un poquito de trabajo, ver de cómo votó. O sea, vos tenés ideas, te gustan ciertas cosas, bueno, fíjate cómo votó la gente que vas a votar, si los vas a votar de vuelta. ¿Qué principios tienen esas personas? Sí, obvio, ahí ya hablamos del compromiso cívico. Porque en definitiva, esas, digamos, yo después a mí no me gusta, bueno, pero resulta que yo terminé votando a una persona que después hizo esto. Entonces, bueno, uno debería con su voto o convalidar, si le gustó, o si se quiere oponer, la forma de hacerlo democráticamente es votando. Eso es lo que uno tiene que entender, no solamente protestando en la calle, que está muy bien que la gente se exprese y proteste, pero no, esta cosa apolítica no existe, porque uno, digamos, gobierna a través de sus representantes. Entonces, creer que porque yo hago una marcha de 1,5 millones de personas, con eso ya convalidé que me estoy oponiendo a... No, tengo que buscarme a alguien que encarne los valores que yo tengo o los que me gustan y votar a esa persona. Que será uno solo, no importa, digamos, si uno votás a una persona que no sé, no va a tener ni fuerza política, pero por lo menos uno votó por principios. Coincido con vos, Guillermo, y en esto traigo un poco las palabras de nuestro Santo Padre Francisco, ¿no? Cuando él dijo, el poder no es el cargo de papa, sino que el poder en realidad lo hace el servicio. Y acá quiero ir a este tema del servicio y la política, ¿no? ¿En dónde ¿Te parece, está puesto... Jorge, vamos después de un corte, retomamos este tema? ¿Cómo no, Guillermo? Señor Romero, Gandhi o Luther King hubiesen callado la verdad, si Madre Teresa, San Juan Bosco, Don Orione se hubiesen cansado de ayudar, si empezamos a dejar pendiente para mañana o para siempre lo que nos toca arriesgar. Fuimos testigos de tu entrega, de tu lucha sin trincheras, como dar un paso atrás, eso jamás. Peregrino, peregrino, ni una bala te detuvo en tu camino. Peregrino, ya aprendimos que jamás debemos darnos por vencidos. Peregrino, peregrino, no fue en vano todo lo que has recorrido. Peregrino, buen amigo de María, el predilecto de sus hijos. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos acá en este encuentro de medianoche que se llama Entre el cielo y la tierra, en el aire de Rivadavia, con el señor Jorge Martín Irigoyen, que es abogado del estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda y Asociados, hablando de esta reforma que ocurrió esta semana, o que está en proceso, digamos, ¿no? Para no dar... Habías planteado antes del corte algo, Jorge. Claro, que nuestro Santo Padre Francisco hablaba de que el verdadero poder está en el servicio, ¿no? Entonces muchas veces lo que yo noto, hay que ver al servicio de que están las personas que hoy por hoy ejercen un poder político dentro de la República Argentina. Y lo importante es hacer foco en la gente. Y me parece que en realidad esta ley no está al servicio de los individuos, porque si nos están cortando garantías constitucionales frente al inmenso poder que tiene el Estado, evidentemente esta ley es al servicio de quien hoy por hoy ejerce el gobierno. Es así. Porque el individuo, que es una hormiguita frente al poder del Estado, que es un elefante, tiene que tener algún remedio cuando hay algo que es manifiestamente ilegítimo.
no se crean que los jueces sacan cautelares así como si nada. Por lo general, siempre que sacan una cautelar son muy bien fundadas, y aparte el Estado tiene la posibilidad de presentarse de inmediato, y si realmente hace una presentación que es contundente, la puede dejar sin efecto. Te diría, un ejemplo muy cercano para la gente fue el Corralito. Si no hubiera habido cautelares, muchísima gente no hubiese recuperado su dinero, ¿no? Así es, Guillermo, así es. Después, con respecto al tema del acceso a la información, un poco recién hablabas también de lo que es los puestos, digamos, dentro del Poder Judicial. ¿Cómo ves el tema de la reforma con respecto a lo que es el acceso a la información? El tema de que ahora todos los ciudadanos a través de Internet van a poder acceder digamos, a los trámites y demás sin tener que acercarse quizás a una mesa de entrada, de lo poco que entiendo yo de lo que es el proceso judicial, ¿no? Actualmente los ciudadanos pueden acceder a los expedientes que están tramitando en tribunales, o sea, al menos en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, y calculo que en la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y en otras provincias también debe existir el sistema a través de Internet en donde uno pueda acceder a las causas. Muchas veces pasa que los particulares, que los ciudadanos, cuando inician un juicio a través de un abogado, no le piden los datos del juicio, o sea, claro, el número de juzgado, el número civil. Uno hoy por hoy entras Cámara Nacional en Civil en la Nación, es el número de expediente, el número de juzgado, el número de expediente, y sabes perfectamente en tiempo real qué es lo que está, qué providencias tiene ese expediente en tribunales. ¿Y cuál es la novedad entonces de esto? Lo que lo que tiene de bueno esto es que, bueno, que primero le da una fuerza de ley a esta cuestión, y calculo que se puede llegar a perfeccionar, porque, por ejemplo, si vos hoy lo haces a través de Internet, querés ver en qué estado está tu juicio, vos vas a ver las resoluciones que saca el Poder Judicial, pero no tenés, por ejemplo, escaneado los escritos que presentó cada una de las partes. Puede de esto hacer un sistema que sea... Eso puede ser positivo. Sin duda que puede ser positivo. Y con respecto al acceso a lo que tiene que ver, digamos, con los sueldos y demás... En realidad, lo que principalmente... De los funcionarios, digo, ¿no? De los jueces, sí. Claro. Lo que yo vi es... A ver, tenemos dos cosas. Los jueces, por lo general, los jueces son elegidos por concurso. Es más, concurso que, dicho sea de paso, se hace ante el Colegio de la Magistratura. Por lo general se rinde un examen, como cualquiera en la facultad. Claro. Bueno, el que saca de ahí se hace una terna de tres candidatos, y bueno, y después siguen los pasos que tienen que seguir, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que aprueben uno de esos tres candidatos. O sea, hoy por hoy tenemos los concursos para los que son cargos de secretario o cargos de jueces, ¿correcto? Hoy por hoy existen dentro del Poder Judicial. Sí, lo que habla esta reforma es de un ingreso irrestricto, que todos tengan posibilidades de rendir un examen para ingresar a los puestos, al primer puesto del Poder Judicial, por llamarlo de alguna manera. Es cierto que existe la familia judicial, nadie lo duda, pero también hay que ver, esta ley puede llegar a ser algo positiva, lo que es esta parte de que todo ciudadano tenga derecho a ingresar al Poder Judicial, rindiendo un examen, y también que sea dentro de una terna, ¿correcto? Obviamente hay que ver después en la práctica, claro, no, pero cómo yo es llevado. te decía justamente también la otra parte del acceso al patrimonio, ¿no? De los funcionarios, jueces y todo Estoy totalmente de acuerdo, porque eso también me parece que es saludable. Saber quién es el que te juzga y saber qué patrimonio tiene, qué patrimonio no tiene. Los jueces no hacían una declaración jurada de bienes. Hacen una declaración jurada de bienes que por lo general queda exclusivamente dentro del ámbito del Poder Judicial. Lo que dice acá, en este caso, el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por el Poder Legislativo, es que por lo general, por ejemplo, la Presidenta de la Nación, los ministros, todos tienen la obligación de poner su patrimonio en lugares de Internet para que todos puedan acceder al mismo. En principio es así. Mismo también los miembros del Poder Legislativo, exactamente lo mismo. Entonces, lo que está diciendo, bueno, ¿por qué si los superiores de cada órgano del Estado tienen esta obligación de dar publicidad a sus bienes patrimoniales, por qué no los jueces, que en definitiva son los superiores dentro del Poder Judicial? Bueno, Jorge, muchas gracias por visitarnos, y bueno, para ir cerrando un poco, escuchar también tu opinión como profesional, ¿no? O sea, de cómo sentiste todo esto y demás, como abogado, ¿no? No, la verdad que yo honestamente hace 2 o 3 semanas que estoy con mucha preocupación. Claro. Estoy muy preocupado porque, bueno, uno puede ver que esto puede ser un paso para avanzar
muchísimo más. Yo creo que esto puede llegar a ser el principio de algo. Bueno, lo teníamos a Jorge Martín Irigoyen, abogado del estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda y Asociados. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haz de mí un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia él. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos en el aire de Rivadavia, acá en este programa que se llama Entre el cielo y la tierra. Tenemos el gusto de tener en línea a Monseñor Vocalic, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, de la zona centro. Buenas noches, Monseñor, lo saludan el padre Guillermo Marcó y Elías Cisterna. Buenas noches, Guillermo y padre Guillermo y Elías, o Elías y Guillermo, ¿no? Y buenas noches a la audiencia. Bueno, gracias por compartir este ratito con nosotros. Están planificando un encuentro para el miércoles, analizando algunas líneas pastorales que, bueno, tenía aquí en Buenos Aires el cardenal Bergoglio y nuestro ahora Papa Francisco. Cosas que por ahí para la gente del mundo son novedad, que él, digamos, acá en Buenos Aires ha hablado mucho, pero me parece interesante, por eso esta comunicación, que pudieses contarle a la audiencia, bueno, de qué se tratan estos talleres que van a realizar. Es un encuentro de la Vicaría Centro, ¿no? Sabemos que la Vicaría Centro es una partecita de la ciudad de Buenos Aires, de la arquidiócesis de Buenos Aires, es un cuarto de esta ciudad. Y es un encuentro dirigido fundamentalmente a laicos, o gente que participa activamente en comunidades parroquiales, capillas o grupos de la Vicaría Centro. Por supuesto van a estar acompañados por los sacerdotes, ¿no? Y el motivo de este encuentro es lo del Papa Benedicto, el Papa emérito, ¿no? Benedicto, que nos ha llamado el año de la fe, el año pasado, ¿no? Desde octubre del año pasado estamos transitando este año de la fe, ¿no? Un año muy especial para agradecer la fe, para renovarnos en nuestro camino y, por supuesto, renovar nuestra fuerza apostólica de llegar a tanta gente que por ahí de alguna manera se ha apartado por distintos motivos o no les ha llegado el mensaje de Jesús. En este sentido, entonces, este es el encuentro del 1 de mayo, ¿no? Dirigido a los laicos de nuestras parroquias, ¿no? Y se han elegido trabajar varios talleres con temas muy propios del que fuera nuestro pastor hasta
hasta el mes de marzo, ¿no? El cardenal Bergoglio, los últimos 12 años, desde el 98 al 2013, el cardenal Bergoglio ha insistido a todo el pueblo de Dios de aquí de Buenos Aires, sacerdotes y consagrados y laicos, ¿no? En ciertos temas que los queremos actualizar y que al fin y al cabo es la prédica actual de él desde su nueva misión de ser el pontífice y el obispo de Roma para toda la iglesia, ¿no? ¿De qué cuentan estos talleres? Estos talleres son, mira, te los voy contando, son los temas muy propios de Cardenal Bergoglio. Uno es el de la fragilidad y herida de nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestra gente, ¿no? El cardenal siempre nos llamaba a asistir, a acercarnos a aquellos que están heridos en nuestro pueblo, ¿no? Enfermos, abandonados, marginados, deambulantes. Sobre eso va a ser un taller. El otro va a ser santuarizar las parroquias. Esto quiere decir que nuestras parroquias estén siempre abiertas, acogedoras, a todos, especialmente a los más apartados, a los alejados, ¿no? Los santuarios son lugares especiales de encuentro. Tenemos San Cayetano, tenemos San Expedito aquí en Valvanera, en la zona del 11. Pero la idea es un poco que cada parroquia tenga una apertura a la gente, ¿no? Y especialmente a aquellos que no se acercan tan frecuentemente. Claro, monseñor, a ver, disculpe que lo interrumpa. Usted cuando se refiere a santuarizar, ¿no? Yo tengo entendido que, bueno, como bien nombraba, está el santuario de San Expedito, todo. Sí. ¿Cuáles son las actividades desde el taller? O sea, la idea es que buscar maneras de que la gente se quiera acercar, digamos. Buscar la manera de que nuestras comunidades estén ofreciendo de alguna manera aquello que ofrecen un poco los santuarios de Buenos Aires, ¿no? Otros santuarios grandes, pero digo, que cada parroquia se transforme en un mini santuario, ¿no? Donde la gente se acerque para renovar su fe, para escuchar la palabra, para recibir la gracia, la bendición, ¿no? Como son los santuarios, ¿no? Es trabajar sobre actitudes que debemos tener los pastores. Hablamos de sacerdotes y laicos, de acogida, de acompañamiento, de escucha a la gente que se acerca, ¿no? O sea, no solamente atender al que está permanentemente, sino al que viene de paso. Exacto. Yo pongo el ejemplo de el que conozco, que es el de San Lucas. Bueno, claro, cuando hicimos la estampa de San José de Cupertino como patrón de los estudiantes y la repartíamos por la plaza, ¿no? La idea un poco es que más allá del que viene siempre, bueno, un estudiante puede acercarse tranquilamente a rezar porque tiene un examen y bueno, busca ocasionalmente esa presencia de lo religioso para un momento de la vida, como el que va a San Expedito porque tiene una causa urgente, o el San Cayetano a pedir trabajo, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, como abrir una apertura, digamos, a la espiritualidad del cuidado de que la gente se pueda resguardar. De aquel que viene, ¿no? Y también es una actitud de salido, ¿no? Pero con mucho respeto, sin avasallar, ¿no? Sin imponer, claro. Sin avasallarse. La idea hoy de la iglesia, ¿no? Se terminó la época de la conquista. Es una propuesta que hace, ¿no? Jesús, de su vida, de su reino, de su mensaje, ¿no? Pero con ese sentido de mucha acogida, de mucho respeto, de mucho acompañamiento, ¿no? Aquel que se acerca, por supuesto, para ofrecerle esto que nosotros hemos recibido gratuitamente, que es la fe. En ese sentido, ¿no? Esto de santuarizar las parroquias. Hay mucha gente que por distintos motivos pasa por nuestra parroquia y por ahí no son frecuentadores de comunidades, porque son gente de lejos, están de paso. Yo me acuerdo de esto, hoy día en muchos lugares de Buenos Aires no estamos promoviendo misiones en las plazas, Constitución, Plaza Jusey, el 11, ¿no? Es un poco la iglesia que sale al encuentro de la gente, ¿no? Ahí está la carpa misionera, ¿no? Que es todo un significado, ¿no? Para la gente, ¿no? Bueno, es la iglesia que también sale a encontrarse con la gente. Otro de los talleres es renovar el fervor apostólico, ¿no? De esto nos ha hablado muchísimo el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, ¿no? A veces por ahí se ha colado en la iglesia en un cierto cansancio, desánimo ante las problemáticas y ante los desafíos del mundo, ¿no? Entonces es un momento especial esta jornada, el 1 de mayo, para renovar ese fervor apostólico. Hoy estamos corriendo con viento a favor y con viento de cola, digamos, con este acontecimiento del Papa Francisco, ¿no? Hoy ya se llama el efecto Francisco, ¿no? Es volver a entusiasmarnos, ¿no? Entusiasmarnos por la misión de Jesús,
para acercarnos a la gente, pues salir al encuentro, ¿no? Hay otro tema que se va a tratar en los talleres, ¿no? Porque los talleres están dirigidos a todos, pero cada persona va a elegir donde se sienta mejor, ¿no? Donde se sienta más interpelado, donde quisiera trabajar y renovarse en ese compromiso. Son los gestos de ternura, de acercamiento a los más débiles, ¿no? Este era un tema permanente, no solo en la prédica de Francisco, del cardenal Bergoglio, del Papa Francisco, sino que era su actitud de vida, ¿no? El acercarse a aquellos caídos junto al camino, ¿no? Entonces, este sería otro de los talleres, ¿no? Cómo potenciar, cómo trabajar esta dimensión tan propia de Jesús, del buen samaritano, ¿no? Que se acerca al que está caído, al débil, al herido, al que está solo, ¿no? Hay tantas situaciones en nuestra ciudad en la que podemos nosotros vivir nuestro mensaje de Jesús, ¿no? En esa línea están este tipo de talleres, ¿no? Es retomar aquello que el cardenal Bergoglio durante varios años ha trabajado aquí, nos ha insistido en Buenos Aires, y que hoy desde su cátedra nueva, desde Roma, ¿no? Presidiendo la iglesia, ¿no? Nos anima en este camino. Monseñor, muchísimas gracias. Con el tiempo es tirano en la radio, pero bueno, queríamos compartir este ratito justamente viendo, bueno, la cantidad de cosas que la iglesia hace en medio de que a veces no se conocen, no se saben, y bueno, nosotros tenemos este espacio dedicado también un poco a difundir esta tarea tan linda que es, bueno, la que todos los días la iglesia hace por la gente, para acercarse más y para acercar más el mensaje de Jesús. Gracias, Padre Guillermo, gracias, Elías, digo, pero es lindo lo que decís vos, ¿no? Digo, silenciosamente, y aparte ese es nuestro lugar, ¿no? Trabajar silenciosamente en distintos sectores, ¿no? Pero con un corazón muy abierto, ¿no? Y muy atento, ¿no? A compartir, ¿no? Con aquellos que más lo necesitan en este momento, ¿no? En ese sentido está esta jornada el 1 de mayo en el Colegio del Huerto para los laicos de Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes y bendiciones a la audiencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Un saludo muy grande y buenas noches. Teníamos en línea al Monseñor Bocalic, obispo auxiliar de Buenos Aires, zona centro, que nos estaba contando que, bueno, el miércoles 1 van a tener un encuentro sobre la vicaría donde se van a tratar temas como la fragilidad del pueblo, la santuarización de las parroquias y renovar el fervor apostólico. Tocaba en una banda de rock.
ya quedó atrás lo que antes había sido. No ha dejado de escuchar buen rock and roll, y ahora combina otros compases para el Señor. Se nos fue el programa, padre, y bueno, esperemos que la próxima venga Max, ¿no? Porque a mí me sientan acá de conductor y esto es un Y problema. estuviste muy bien. Así que, bueno, gracias, Elías. Un saludo para Max y un saludo para toda nuestra audiencia. Que Dios los bendiga mucho y si Dios quiere nos reencontramos la semana que viene. Así es, como dijo el padre Marcón, nos reencontramos el domingo que viene de 23 a 00 en este encuentro que se llama Entre el cielo y la tierra, para cerrar y comenzar una nueva semana. Acompañaron Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones.